8:17, continuamos con más de Entre Noticias por Globovisión, conversando con el internacionalista, el señor Rafael Hernández. En estos momentos vamos a leer algunos de sus comentarios que llegan a nuestra cuenta de Twitter, @EntreNoticiasGB. Nuestra pregunta: ¿cómo considera usted que han beneficiado al país los acuerdos internacionales logrados, por supuesto, en convenios? Vamos a leer algunos de los tweets. Aquí Fernando Chávez nos dice que estos convenios lo que hacen es que retrasan las medidas económicas que deben ser aplicadas en el país. ¿Qué piensa nuestro internacionalista, nuestro experto al respecto? Bueno, en realidad lo que hay que saber cuáles son las medidas que se van a tomar, porque nosotros no tenemos claro todavía, como existe, se ha firmado un memorándum de entendimiento entre Venezuela y los chinos, que cuáles son los temas principales que deben estarse discutiendo y sobre todo que hay una cláusula que llaman de confidencialidad, que no se dice qué es lo que se está discutiendo, pero en todo caso hay medidas económicas que debe tomar el gobierno para salir de esta situación, por ejemplo con la cuestión de la importación de alimentos al país, que aparentemente se ve que hay escasez de lo mismo. Entonces hay que ver cuáles son las condiciones que deben privar para poder importar esos productos sin que sea tan oneroso y sobre todo para para pagar esa deuda a corto y mediano plazo. Pues eso hay que pagarlo. Por supuesto. Entonces, en el caso de las importaciones de alimentos, que por supuesto tiene que ser algo constante, algo reiterativo, exacto, ¿se está cubriendo esta necesidad de abastecer un país a través de importaciones y se está también realizando el pago de la deuda para continuar, por supuesto, con estos proveedores? Exacto, eso es lo que hay que ver, porque muchos de los alimentos, en cuanto a carne se refiere, granos, están siendo importados de Centroamérica, de Argentina, Paraguay, Uruguay, sobre todo la cuestión de la carne. Nosotros teniendo aquí grandes reservas de alimentos o gran potencialidad para producirlo, el arroz, los plátanos, toda una serie de cuestiones en el estado Zulia. Entonces hay que ver que debería venir acompañada las medidas económicas que vayan a tomar con la reactivación de la producción nacional. Correcto. Ahora también nos pregunta Fronger Cabeza, o mejor dicho, opina que esta gira presidencial, estos acuerdos internacionales no resuelven los problemas básicos y trae endeudamiento para el país. ¿Qué opina al respecto? Bueno, por lo menos con la cuestión de la República Popular China, que bueno, es un país que está muy avanzado, que tiene una buena economía, que está llegando a muchos sitios aquí de América Latina, no se trajo, aparentemente, no nos dieron ningún empréstito de ninguna especie, pues. Entonces, porque ellos lo que quieren, como les decía antes, es invertir en el país y para tener la certeza de la recuperación de sus inversiones. Entonces, mientras ellos no vean eso, entonces lo que están es hacia el lado de las inversiones y no de los préstamos, que es lo que están haciendo. Y esa reunión de la CELAC es más o menos dando unas directrices de lo que ellos quieren y claro, América Latina también decirle que en qué condiciones podemos estar nosotros, porque ahí es una reunión de ministros, no de presidentes, entonces no es del más alto nivel, sino que es más bien como los prolegómenos de lo que está queriendo los chinos y lo que puede querer América Latina como tal para plantearle los problemas. Así es. Ahora, en el caso de Venezuela se están haciendo inversiones por más de 20.000 millones de bolívares en materia energética, en materia farmacéutica, que presentan en estos momentos, digamos, deficiencias en nuestro país. ¿Se espera que con estas inversiones chinas se puedan mejorar estos sectores productivos? Bueno, ahí, por ejemplo, en el caso de la faja bituminosa del Orinoco, eso es muy importante porque los chinos están planteando de hacer una serie de inversiones donde ellos manejarían eso y, bueno, manejarían el petróleo, por supuesto, que está allí, el crudo que está allí. Ahora, el asunto está en que hasta qué punto nosotros no vamos a entregar ese manejo, o sea, ha entregado a través de convenios y que nos favorezca.
hay que ver cómo está funcionando en estos momentos PDVSA para bien o ¿Cuándo para se mal. puede esperar, digamos, resultados de estos acuerdos, ya que sean visibles en el área energética, por ejemplo, los acuerdos logrados con Irán en materia farmacéutica y también con China en materia tecnológica? Bueno, ese es un punto que ellos están poniendo bastante énfasis en materia tecnológica, que ellos tienen una tecnología muy buena, pero que muchas veces es de poca duración los aparatos que ellos producen, porque bueno, esa es su política, pero tendría que ser 3 meses, 6 meses máximo de ver cuáles son los resultados en materia tecnológica, de que veamos los resultados de lo que están haciendo y para qué nos puede servir eso. Lo mismo con la industria farmacéutica de Irán, porque ahí nosotros teníamos unos convenios donde se estaban importando tractores, creo, y tal, y luego como que eso se abandonó un poco porque no habían las piezas para reponerlas cuando se dañaban en esta serie de vehículos. Los vehículos no eran de calidad óptima. Aparentemente eran de calidad óptima, pero las piezas se dañan y hay que reponerlas, entonces no había un inventario para reponerlas aquí. Entonces que servían para el sector agrícola, ¿no? Tractores y tal. Y entonces... En el caso de la industria farmacéutica, ¿cómo se evalúa lo que es la producción iraní en el caso de los medicamentos? Bueno, hay que ver si cumple con los estándares internacionales, porque nosotros aquí tenemos, teníamos medicamentos que venían de otros sitios, de otros países de Europa, que tenían una alta calidad, entonces no sé si eso se habrá evaluado bien. Pero es difícil saberlo porque no hay, o sea, habría que preguntarle a la autoridad competente que cómo se está manejando eso. ¿Y qué garantías se le da a los países? Nos pregunta por aquí en nuestra cuenta de Twitter, ¿qué garantías se le da a estos países para cumplir estos pagos de las deudas que se han generado en los diferentes países? Bueno, la garantía que debería dársele a los países es de acuerdo también a nuestra economía, de cómo estamos manejando nuestro dinero, cómo están manejándose las reservas de oro, para decirle, bueno, que vamos a cumplir, porque eso es, y además de la firma. Está contemplado bueno, digamos, el presupuesto 2015 en toda la materia de inversión como tal, hacer el pago de estas deudas, tomando en cuenta otras deudas anteriores, por ejemplo, el caso de las aerolíneas, que todavía está realizándose esos pagos. Bueno, fíjense que ese es uno de los problemas más graves que tenemos, porque por ejemplo, con Panamá no se le ha cancelado a los empresarios panameños, claro, eso es por parte del sector privado, pero es el gobierno el que debe autorizar las divisas, la conversión en divisas para pagarle, entonces no están suministrando ya más servicios y cuestiones aquí. En Panamá usted sabe que existen muchas empresas que tenían bastantes negociaciones con nuestro país, pero a raíz de eso no han querido seguir invirtiendo. No han querido seguir invirtiendo. Entonces, esta es una situación que se está proyectando en la mayoría de los países y dicen, bueno, entonces, que es por eso que los chinos dirán, bueno, invertimos, no prestamos por los momentos, porque ya las garantías están ya puestas, ya están comprometidas, pues la mayoría, y no sabemos tampoco qué pueden estar pidiendo ahora. Quedará entonces esperar cuando comiencen a hacer esas inversiones como tal en nuestro país en las diferentes materias que han anunciado los convenios internacionales. Ahora, antes de despedir, quisiera hacer un breve análisis de lo que está ocurriendo en el mundo en materia de terrorismo. Lo que ocurrió en Francia definitivamente fue una conmoción mundial que llama mucho la atención en el sentido de la intolerancia, sobre todo de las religiones, de las expresiones, incluso la libertad de expresión. ¿Cuál es el análisis que se le puede dar a lo que está ocurriendo en estos momentos, tomando en cuenta los diferentes accidentes, incidentes que han ocurrido en diferentes partes del mundo? Bueno, fíjese usted, en Francia y en Europa en general, los fundamentalistas musulmanes, los más radicales, han anunciado, ya han estado anunciando desde hace varios años, de que uno de sus objetivos es acabar con Europa, tomarla, destruirla y ya está. Pero a la vez también tenemos que pensar lo que dijo el Papa cuando en uno de sus viajes
anda buscando la convergencia de las distintas religiones, porque para él, los análisis que ha hecho el Vaticano, es que existe una posibilidad de una tercera guerra mundial precisamente por esa incomprensión, ¿no? Aunque, claro, el Dalai Lama dijo que él no piensa en eso. Pero el problema está que las medidas que ha tomado, por ejemplo, Australia no le permiten a los fundamentalistas ir allá, ni que tengan negocios, ni que se radiquen, ni que nada de eso, porque precisamente por esas amenazas que se están presentando. Y en algunos países nórdicos han habido problemas bastante graves con respecto a eso. Entonces es una cuestión ya de Estado, porque el terrorismo es una cuestión en cualquiera de sus manifestaciones, que es difícil identificarlo. Actualmente se está, bueno, retomando lo que es Al-Qaeda. Estaba el Estado Islámico haciendo más expresiones de terrorismo. Ahora, en este caso, en Francia es la expresión de Al-Qaeda. Existe, digamos, una tendencia ahora de que estos se den aumento. Ya Italia está prevenido. Francia también está reforzando sus medidas de seguridad para evitar más ataques terroristas. Debe, en el caso de Europa, estar alerta ante próximos ataques. Da la impresión que sí, porque ya todos tienen alerta roja, incluyendo también los ingleses, por una serie de ataques que se están produciendo que muchas veces no se publicitan para evitar el pánico y la angustia en los pobladores y en el mundo, pero es un hecho que está sucediendo, entonces hay que ver que ellos, por ser una cuestión de Estado, ellos son los que tienen que manejar a ver qué es lo que van a hacer. Gracias a Dios. ¿Qué debe hacerse en el caso de la intolerancia religiosa? Bueno, en el caso de la intolerancia religiosa, como señaló el Papa, es la cuestión de las conversaciones entre los distintos, entre las distintas religiones, para ver qué es lo que nos une y qué es lo que nos puede separar. Y lo que nos separa, tratar de buscar la solución para poder vivir en paz, pacíficamente en el mundo. Entonces, esa es lo que ha hablado el Papa y lo que nosotros creemos que debe ser, pues. ¿Cuál debe ser el papel de los gobernantes de las diferentes naciones para lograr estos objetivos? Bueno, facilitar los diálogos entre las distintas religiones, entre los distintos grupos, e incluso fíjese usted que hay una cuestión que sucedió con la apertura de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, donde en el momento en que se anuncia que hay esa apertura, que se va a ver en las negociaciones, se va a incrementar el comercio, el envío de remesas a los cubanos que están en Miami para Cuba, y entonces se suspendieron y hubo dos anuncios. La FARC, que dijeron que ellos suspendían sus ataques indefinidamente, y a los pocos días el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, también dijeron que ellos suspendían tal. Entonces, parece ser que hay actores dentro de la política internacional que tienen la influencia como para decir, vamos a tratar de evitar estos ataques, vamos a buscar la paz, pero no sabemos tampoco a cambio de qué. Bueno, en Colombia se ha hablado del proceso de paz, diciendo, bueno, vamos a evitar, no van a ser juzgados ciertos crímenes, no se les va a dar acceso a la cuestión, a la ciudadanía, a la cuestión de las elecciones. Entonces, son una serie de cuestiones que hay que estar hablando. Y llegando a esos acuerdos para que ambas partes estén en común, por supuesto, beneficio. Sin embargo, exacto, en el caso también, hablando del Estado Islámico, hablando de esas expresiones, de esos extremismos, ¿no? En la expresión de las religiones, ya viene siendo, hablan de células independientes, ya lo que es esa creencia o esa religión que se manifiesta a través de estos actos terroristas. ¿Cómo puede eso influir y acrecentarse en el próximo tiempo? ¿Y cómo pueden responder los países ante esta situación? Bueno, fíjese, hay una cuestión que muchas veces hay países que promueven a veces esa violencia y después no la pueden parar. Allá, por ejemplo, en Siria están que si los movimientos de los yidaístas, los kurdos, hay una serie de movimientos que han sido aparentemente armados por las potencias. En Siria, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cómo se va a resolver el problema? Van las potencias occidentales y China y Rusia también vamos a buscar la paz.
pero entonces uno lee unas noticias de que además de que se supone que van a ir a buscar, a facilitar los procesos de negociación para llegar a la paz, entonces le están vendiendo armas. Entonces, ¿cómo es que es posible esas cuestiones? Entonces, ellos son bueno, todos debemos contribuir en los procesos de pacificación en el mundo y de la paz, pero entonces mientras están hablando de paz están dándoles armas. O por ejemplo al norte de Siria donde están los yidaítas y están otros, dice que entonces van a hacer ataques aéreos, pero en vez de atacar a los de su corriente, les tiran en paracaídas le tiran armas. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? Definitivamente es una cuestión de políticas de gobierno. El caso de Francia, ¿cómo respondería o cómo espera que se responda ante estos ataques? ¿Únicamente resguardándose, es decir, previniendo nuevos ataques, o se espera algún tipo de ofensiva? Bueno, aparentemente ellos reactivaron sus comandos antiterroristas, lo están afinando para evitar todas esas cuestiones, porque ese día que pasó lo del caricaturista, lo de ellos, en el sur de Francia. Charlie Hebdo. Ajá, en el sur de Francia hubo otros ataques y han habido unos ataques aislados, no de esa magnitud, pero entonces ellos me imagino que lo van a repeler y van a dictar a lo mejor medidas para evitar que esas personas estén en su territorio. Así es, bueno, definitivamente es lo ideal, que se disminuyan estos ataques, por supuesto, y que no tengan consecuencias futuras en las relaciones entre los países. Bueno, muchísimas gracias por tratar todos estos temas con nosotros, este análisis internacional por parte del señor Rafael Hernández, internacionalista, aquí en Entre Noticias. Nosotros vamos a establecer una nueva pausa con ustedes, aquí en Globovisión, información responsable y veraz. En la próxima parte tendremos segmentos de cultura. Ya venimos.